En este vídeo vamos a ver cómo añadir datos de demo a nuestra aplicación en Odoo. Esta es nuestra aplicación que no tenía datos y acabamos de introducir un ejemplo para un desarrollador, un proyecto y un sprint. Y lo que queremos es que cuando se instale nuestro módulo se generen una serie de datos de demo automáticamente. Recordad que para que esto funcione, cuando nosotros creamos la base de datos, la tenemos que crear marcando la casilla de datos de demo. Es decir, si yo estoy en localhost, en la URL web database selector, bueno, pues si yo creo una base de datos, recordad que rellenaba todo esto, y si marco la casilla de datos de demo, cualquier módulo que yo instale en Odoo se va a instalar con datos de demo. Si no lo marco, la aplicación, independientemente de que tenga desarrollados esos datos demo, no se van a instalar en Odoo. Seguimos aquí y vamos a ver cómo generar nuestros datos de demo. En primer lugar, hay un fichero, el manifest. Si recordamos, tenía en la última sección la parte de datos de demo, que solo serán cargados, fijaos que nos lo ponen en un comentario, si estamos en el modo demo. Bien, por defecto carga un fichero XML. Nosotros generaremos tantos ficheros XML como necesitemos. Normalmente generamos uno por cada uno de los modelos. En este caso el fichero demo XML, fijaos, está aquí, carpeta demo, y dentro tenemos el fichero XML y no tiene ningún registro de prueba. Vamos a generar un registro básico. Nos vamos a copiar esto. Voy a borrar todo esto y me voy a quedar con lo que me interesa, que es el registro de prueba. Vale, en este caso le tengo que asignar un ID. Voy a crear de prueba un desarrollador, le voy a llamar dev1 y bueno, pues el modelo va a ser, en este caso, como quiero un desarrollador, si recordamos, los desarrolladores heredaban de res partner, ¿vale? Y era una herencia de clase, por lo tanto lo que hacía era añadir los campos que yo definía a la tabla de res partner. Por lo tanto, en datos de demo tengo que indicar que el modelo es res partner. Y le vamos a establecer un nombre y vamos a rellenar también, bueno, pues si queréis el access code. De momento, para el ejemplo. Vale, si estamos en el formulario, una forma de ver los campos es dándole al icono. Bueno, pues si nosotros decimos ver campos, pues automáticamente salen todos los campos. ¿Vale? Vamos a poner otro ID, ¿vale? Porque si ya tiene ese ID nos lo va a reconocer, y vamos a reiniciar. Y ya lo tenemos. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que el ID debe ser único. No podemos tener un contacto ya o un objeto de res partner con ese mismo ID. Eso es uno de los detalles que tenemos que tener en cuenta al generar datos de demo. Otro de los detalles que tenemos que tener en cuenta es que Access Code, en nuestro caso, es un campo que tiene restricciones. Como tiene restricciones, tenemos que cumplirlas. Os dejo en la descripción la restricción que creamos en detalle, pero bueno, os la voy a mostrar. Sobre este campo hicimos una restricción en la que ese campo tiene que cumplir un patrón, es decir, tiene que tener 8 dígitos y una letra, y además de tener ese patrón, si nos fijamos, también tiene que tener una restricción SQL de unicidad. ¿De acuerdo? Es decir, debe ser único. No tiene sentido que generemos manualmente datos de demo para un módulo. O sea, si solo tenemos que generar un par de ellos, pues no hay problema, pero para generarlos normalmente se hace automáticamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues en primer lugar, nosotros nos vamos a meter en una página que os dejaré en la descripción. Esta página me permite generar datos aleatorios, ¿vale? A ver, si nos fijamos, al entrar en esta página, nos permite configurar cómo queremos que se generen nuestros datos. Entonces, nosotros vamos a generar, por ejemplo, 10 desarrolladores que van a tener un ID, ¿vale? Van a tener un nombre, el nombre del campo va a ser name, y si pinchamos aquí, ¿de qué tipo? Bueno, pues le vamos a establecer un tipo. Si ponemos name, pues tenemos first name, full name, ¿vale? En este caso, esto es lo que me interesa. ¿Qué más quiero? Pues quiero otro campo que sea
bueno, isDev siempre va a ser a true, así que no tengo ningún problema. Y luego vamos a tener un access code, ¿vale? Que va a ser un patrón. Ese patrón lo vamos a establecer como una secuencia de caracteres. Si desplegáis aquí veis que, bueno, si lo que quiero es un dígito aleatorio, voy a poner una almohadilla. Si lo que quiero es una letra en minúscula aleatoria, voy a poner una arroba. Y si lo que quiero es una letra en mayúscula, pues voy a poner un circunflejo. Entonces, bueno, en nuestro caso, como lo que nosotros queremos es que el access code cumpla las restricciones, necesitamos 8 dígitos, es decir, 4, 5, 6, 7, 8 almohadillas y en este caso mi circunflejo para que pues, sea una letra en mayúscula. ¿Necesito algo más? En principio no necesito nada más para este ejemplo. Luego lo iremos complicando. ¿Cuántas filas quiero? Bueno, pues yo quiero 10, ¿vale? No quiero demasiadas. En formato CSV me vale y no quiero que me incluya la cabecera. Bueno, esto me va a generar un CSV con 10, con 10 filas con los datos para 10 desarrolladores. Pues generamos los datos y nos los vamos a llevar a nuestro directorio donde tenemos toda la información, ¿de acuerdo? Aquí los tenemos y si nos fijamos tenemos un ID generado aleatoriamente, un nombre generado aleatoriamente y un access code generado aleatoriamente. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Bueno, pues queremos tener algo que nos convierta este CSV en un fichero demo XML válido. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño programita en Python que nos va a ayudar con esa tarea. Nos vamos a generar un nuevo fichero que se va a llamar, por ejemplo, datagenerator.py. Pues lo que queremos es que lea esto, le vamos a cambiar el nombre, vamos a llamar devs, ¿vale? Queremos que lea el fichero devs.csv y nos escriba en el directorio demo un XML con una estructura correcta que me genere datos de demo de REST-Partner. Yo necesito determinadas cosas. Vale, necesito una función que me genere desarrolladores. Entonces le vamos a llamar devs generator. ¿Vale? Esta función puede recibir, por ejemplo, el nombre file source y namefile. Vamos a recibir el nombre de un fichero origen y el nombre del fichero destino, ¿vale? O demo file, ¿vale? Perfecto. ¿Qué queremos que haga esta función? Lo que quiero que haga es, quiero que me abra el fichero source, es decir, este fichero CSV que hemos generado. Entonces, para eso puedo hacer with open source como fichero as file. Si ya tengo el fichero, voy a leerlo por line in file. ¿Y qué quiero? Bueno, pues en primer lugar quiero, si nos damos cuenta y abrimos otra vez esto, quiero que me separe, va a leer línea a línea. Y lo que quiero es que me separe los datos que tienen un separador, ¿vale? Que es por defecto una coma. Lo único que voy a hacer va a ser que esa línea se convierta en un array, ¿vale? Con los valores de la línea original separados por esa coma. Esto me va a devolver un array. La línea 1 se habrá convertido en un array que tendrá 3 elementos. El 1, el nombre Galvan Swettenham y el access code que se ha generado. Vale, seguimos. Ya tengo el array con los datos. Ahora tengo que montar un desarrollador, es decir, montar exactamente con este formato y los datos que acabo de leer, este XML, esta porción de XML. Vale, pues lo único que tengo que hacer es, bueno, puedo llamar a otro método, writeDev, que desarrollo ahora, ¿vale? Que reciba la línea y el nombre del fichero al cual va a volcar esa información, demo file. Bien, pues voy a generar ese método por ahora y voy a crearme writeDev y va a recibir la línea y un fichero. Vale. ¿Qué es lo que va a hacer writeDev? Va a generar ese código en el fichero. Podemos hacer un with open demo file, with open demo file, as f, por ejemplo. Y podemos hacer f.write. Me la voy a copiar aquí para no perderla de vista. Y la voy a tener presente. Vale,
quiero una cadena formateada. Y en la cadena formateada quiero la siguiente información. Me voy a copiar esta línea y voy a sustituir por lo siguiente. Quiero el récord, quiero el ID, ¿vale? Y voy a escapar esta comilla, ya que toda esta cadena está dentro de una comilla, voy a escaparla para que me la reconozca, me voy a cargar este ID y lo que quiero, esta comilla también la voy a escapar, y lo que quiero es que me genere un ID que se llame dev-bajo, por ejemplo, y el contenido que hay en line en la posición 0. Una vez hecho esto, ¿qué más cosas quiero? Bueno, pues quiero model, el model quiero que sea ResPartner, voy a escapar y tendría la primera línea de mi XML. Vale, la segunda línea, para eso lo único que tengo que hacer es, bueno, aquí quiero añadir el nombre, field name, eso está bien, esto no lo quiero y aquí en su lugar lo que quiero es la posición 1 del line. Y en tercer lugar quiero access code y ese access code, vale, se me ha olvidado escaparlas y eso es importante. El access code quiero que sea el 2 y finalmente quiero indicar que isDev vendrá a true. Muy bien, ¿con esto lo tendríamos? No, no lo tendríamos todavía porque me falta cerrar el récord, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues duplico y automáticamente aquí puedo poner récord. Muy bien, ya tendría esta parte general, ¿eh? Entonces, para cada una de las líneas es capaz de abrir ese fichero. Vale, se me ha olvidado añadir que cuando abra el fichero lo abra en modo append, es decir, que me permita añadir datos al final del fichero, ¿vale? Bueno, pues con esto lo que está haciendo es generar para cada una de las líneas un registro. Eso está muy bien. Lo único que ocurre es que si nos fijamos nos falta esta información, odoo data odoo, para esa generación. Vale, por lo tanto, lo que vamos a hacer también va a ser lo siguiente. Nosotros vamos a añadir esa información al fichero. ¿Cómo podemos hacer esto para optimizarlo? Nos podemos crear una pequeña función que sea dev-write-text que reciba un texto y reciba un fichero sobre el que volcar ese texto y que lo único que haga sea with open file en modo append as f write text. Vale, de esta manera con write text me encargo de abrir el fichero, escribir el texto y cuando ha terminado de escribir lo va a cerrar. Vale, de esta manera yo puedo hacer lo siguiente. Puedo sustituir esto por write text y añadir aquí, 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 aquí y aquí el fichero. Vale, de esta manera llamará a esta función y se encargará de ir añadiendo línea a línea el contenido. Esto me facilita la tarea de añadir tanto la apertura como el cierre de odoo data en los dos ficheros. Entonces simplemente tendría que hacer un write text odoo data sobre demo file y al final haría un data odoo en demo file. Con esto estaría, sí, salvo un pequeño problema que podemos tener. Y es que puede ocurrir que si el fichero ya existe, porque hayamos hecho una generación
previa de algún tipo de error. Yo creo que lo más cómodo es borrar el fichero. Es decir, bueno, pues nos podemos crear una funcioncita que se encargue de eso. Por ejemplo, borra el fichero y le vamos a pasar el fichero a borrar y podemos decir, bueno, hay una función de la librería path, vamos a importarla from os import path y from os import remove, nos van a hacer falta las dos. Vale, pues hay un objeto, perdón, del paquete OS, hay un objeto que me permite comprobar if path exists, si existe un fichero. Si existe, quiero que lo borre, ¿vale? Entonces ya puedo usar la función remove file, ¿vale? Vamos a borrar el fichero si existe previamente, el fichero demo file. Lo único que nos quedaría sería llamar al método, ¿de acuerdo? Devs generator. ¿Cuál es el source en este caso? Bueno, pues el source va a ser devs csv. ¿Y cuál es el fichero demo que quiero generar? Bueno, pues quiero generar el fichero en la carpeta demo, un fichero que se llame devs.xml. Y en principio estaríamos bien. Vamos a ver si esto funciona correctamente. Vale, si nos damos cuenta lo podemos ejecutar desde aquí y vamos a ver lo que ocurre. Vale, pues ya se ha ejecutado y me ha generado un fichero devs que no está estructurado, pero si le doy a botón derecho dar formato al documento me lo va a estructurar correctamente. Fijaos que tengo odudata cierra aquí, debe haber generado 10 registros. El formateo no lo ha hecho del todo correcto, pero es un XML válido. Fijaos que tiene un ID diferente para cada uno, que tiene el nombre asignado, el access code y el isDev es igual a true. Bueno, pues vamos a probarlo y a ver qué ocurre. Bien, en principio no ha dado ningún tipo de problema, nos vamos a Manage, nos vamos a Devs y no los tengo. ¿Por qué? Vale, ¿qué me quedaría? Bueno, pues si os recordáis, si me voy al manifest, en el manifest solo tengo como datos de demo el fichero demo.xml. Este fichero solo tiene un registro, yo quiero añadir el nuevo fichero generado demo devs.xml. Vamos a reiniciar Docker, actualizamos el módulo y aquí los tenemos, ¿de acuerdo? No nos olvidemos que para que coja los datos de demo correctamente, como modificamos el manifest.py para añadir ese XML, hay que reiniciar Docker, si no, no lo coge. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos a Pablo Martínez, que lo teníamos antes, y a los que acabamos de añadir. Bien, ¿qué ocurre? Pues que esto necesita ciertas mejoras. Nosotros en este demo XML no hemos añadido ninguna restricción aún, no hemos añadido imágenes y no hemos añadido también, por ejemplo, algunos matices, porque si nosotros abrimos, él sabe que es un desarrollador porque tiene la pestaña Devs activa con su Access Code, pero por ejemplo no tiene asignada por defecto esta categoría. Lo iremos mejorando con relaciones y datos y campos, por ejemplo, de imagen en el siguiente vídeo. Bueno, espero que te haya sido de utilidad y si es así, bueno, pues dale like y suscríbete al canal. Gracias.